Proverbios 14:12 dice de la siguiente manera. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sabemos que el tema es el camino del mal y el camino del bien. ¿El bien o el mal? Pueden sentarse, hermanos. Es de muchísima bendición, hermanos, leer la palabra del Señor y darnos cuenta que el pecado existe, pero también existe la santidad. Y tanto el que hace el mal como el que hace el bien tiene que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer con su vida. Cuando nosotros llegamos a este mundo, hermanos, llegamos en inocencia, llegamos indefensos, llegamos sin poder hablar, sin poder alimentarnos, sin poder buscar nuestras propias necesidades, sin tener una conciencia como ahora la tenemos. Sin embargo, cuando empezamos a tener uso de conciencia, nos damos cuenta que estos dos caminos, el del mal y el del bien, existen. Y fácilmente distinguimos que estos dos caminos son diferentes. Uno es bueno y el otro es malo. Y con sorpresa nos damos cuenta que el mal nos coquetea. Desde niños o de adolescentes nos damos cuenta que hay gente que nos quiere invitar a hacer mal. Pero también con alegría nos damos cuenta que por naturaleza nos inclinamos a hacer el bien. Y hasta decimos, yo nunca voy a hacer lo malo. Yo no voy a tomar como mi papá. Yo no voy a ser mentiroso, no voy a ser ratero. Yo nunca voy a hacer esas cosas. Porque por naturaleza el hombre, cuando nace, viene limpio. No ha cometido ningún pecado, ninguna mentira, ningún robo, ninguna mirada lujuriosa. Es un ser totalmente limpio. Pero cuando llega la conciencia, uno empieza a ver que hay cosas buenas que hay cosas malas. Yo me sorprendo, hermanos, cómo la humanidad se inclina por las cosas malas. Cuando yo voy a Estados Unidos, hermanos, yo veo personas que tienen muchos años allá y no saben hablar inglés, excepto el Coffin Donuts, ¿verdad? Pero todas las malas palabras se las saben de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué aprendieron lo malo y están batallando para aprender lo bueno? Porque el hombre siempre se inclina por lo malo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escojamos la senda del bien, porque la elección es aquí y ahora, así como el programa de televisión, ¿verdad? Aquí y ahora, mientras que tengamos vida. Hay gente que está esperando al fin de la vida. Me van a traer a alguien que me va a dar los santos óleos. Y aparte me van a hacer un novenario. Y con eso tengo. Así es que le dan vuelo a la hilacha toda la vida, confiando en unos santos óleos o en un novenario que los va a sacar de un lugar de castigo y los va a meter a un lugar paradisiaco. Lo va a sacar de las garras de Satanás y lo va a poner en las manos amorosas de Dios. Esas cosas no son así. Y si no investigue acerca de desde cuándo se usaron los santos óleos y desde cuándo se usa el novenario, se va a dar cuenta de muchas cosas si lo hace.
Hay un libro que se llama La Gran Ramera, se lo recomiendo, ¿verdad? Ahí nos habla muchas citas de historia, de cómo la iglesia ha ido, ¿verdad? Para decir que María siempre fue virgen, ¿desde cuándo? La asunción de María, ¿desde cuándo? Y todas esas cosas, ¿verdad? Que muchas de las veces ni los mismos católicos se las saben. Entonces la decisión de esa elección del bien o del mal es aquí y ahora, mientras de que tengamos vida, porque después de la muerte ya no podremos escoger, pues habremos llegado al final del camino y solo nos espera un juicio que nos lanzará a una eternidad cerca de Dios o lejos de Dios, o cerca de Dios o cerca de Satanás. Según Hebreos 9:27, eso será así. Tenemos para analizar el primer punto, hermanos, de el camino del mal. ¿Existe Dios? Sí. ¿Existe el diablo o Satanás? Sí. ¿Existe el bien? Sí. ¿Existe el mal? Sí. El jefe o propagador del camino del mal es Satanás. Pero no se presenta, amados hermanos, como lo pintan. Satanás se presenta en forma de tentación. El mal se presenta atractivo y tentador, dispuesto a satisfacer nuestros gustos, pasiones y deseos. Por eso es atractivo. Si no lo cree, pregúntele a Adán y a Eva. Ellos están ahí en Génesis 3, del 1 al 7. ¿Cómo los engañó? ¿Cómo les mintió? Y cuando perdieron lo divino en ellos, seguramente que se carcajeó porque se creyeron el cuento de que serían iguales a Dios. Qué tremendo es eso. La herencia de Adán y Eva nos persigue y no nos deja. Cuando estudiamos la materia del pecado en los seminarios, se nos habla de esto, hermanos. El pecado se practica en la humanidad desde que Adán y Eva pecaron, porque nos lo dejaron como herencia. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado persigue a la humanidad. Pero recuerde esto, sí fue el diablo el que llevó a Eva hasta el árbol. El diablo llevó a Eva hasta el árbol, pero fue Eva la que decidió voluntariamente comer del fruto prohibido. Es el hombre el que tiene la última palabra en ser santo o ser pecador. La decisión es humana, no es diabólica. Amado hermano y hermana, el hombre y solo el hombre es el que decide tomar el camino del bien o el camino del mal. El bien o el mal, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a comportar, bien o mal? ¿O el diablo o Dios? Alguien escribió esto: oh, querido mortal, si tan solo supieras que esta decisión te llevará al cielo o al infierno, seguramente que escogerías a Dios y lucharías para ser santo. Pero la gente ignora. La gente dice: el muerto al hoyo y el vivo ¿a dónde? Qué tremendo, ¿verdad? Si el que se murió, ahora estamos vivos, ahora hay que disfrutar. ¿En qué? En lo que nos gusta. Qué tremendo es eso, hermanos. Hay quien dice: no soy tan pecador como otros. No soy tan malo como otros. Y queridos hermanos, quiero decirles que aunque el pecado sea pequeño, porque hay gente que dice: yo no soy tan pecador. Bueno, sí me aviento mis mentirillas, unos pecadillillos chiquitillos. Eso no perturba, eso ni Dios los ve.
Pero quiero decirles, hermanos, que el pecado, aunque sea pequeño, perturba y roba la paz, roba la relación con Dios. El mal trastorna la pureza del alma. Acuérdense del consejo bíblico: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque no haga nada, solo con escuchar se corrompe la pureza de un alma. El pecado siempre nos hará sentir sucios. Ay, Dios mío, ¿por qué lo hice? ¿Por qué contesté así? ¿Por qué me comporté de esa manera? Y sabemos que no debimos de haber actuado como actuamos, porque el pecado siempre nos hace sentir mal delante de Dios y muchas veces también delante de la sociedad. Y después de pecar, tenemos la experiencia de que la conciencia nos acusa inmediatamente en la mente y en el corazón. Nos acusa. Pues no que muy cristiano, pues no que eras hijo de Dios. La paz se pierde porque se pecó, y porque se pecó se empieza a vivir en rebeldía. Y aunque todo parezca normal cuando el hombre o la mujer anda mal, en lo secreto él sabe que está mal. La gente sabe cuando hace las cosas malas y la gente sabe cuando hace las cosas buenas. Aunque nunca haya leído la Biblia y nunca haya ido a un templo, el que quiere hacer lo malo sabe que está mal, y por eso al principio se esconde para hacerlo. Ya después la conciencia se cauteriza y lo puede hacer hasta delante de la policía, ¿verdad? Pero, amados hermanos, cuando el hombre se desboca en el pecado, así soy y qué, esta es mi vida y yo la vivo como quiera. Mas sin embargo, por las noches, cuando nadie lo ve, dice: caramba, ¿por qué me estoy comportando así? Y empieza a llorar en lo secreto. Cuando llegan los recuerdos de ese primer paso en el camino del mal, ese primer paso en el pecado, ese primer vaso de cerveza o de licor, ese primer trago, ¿qué digo vaso? Trago. Esa primera caricia, todos esos recuerdos llegan y dices: ¿por qué lo hice? ¿Por qué tuve que hacerlo? Yo recuerdo un día, hermanos, tendría unos 25 años, la policía me venía siguiendo desde la colonia Independencia. Me metí a la cuenca del río Santa Catarina, y ahí entre las jarillas y todo eso me le perdí a la policía. Y luego, cuando ya vi que como que no había policías, corrí al puente, hermanos, y me metí a una cuenca ya desde el puente, y ahí me quedé. Y ahí en ese puente, hermanos, allá en lo oscuro, allá adentro, estaba un cuadro de la Virgen María y un cuadro de San Martín Caballero, y tenía veladoras. Y yo ahí me quedé, hermanos. Me drogué 2 o 3 veces, y cuando se hizo noche empezó a llover. ¿Y sabe qué? Dije: ya la policía se fue, pues desde a mediodía no creo que anden aquí todavía buscándome. Y me empecé a asomar, hermanos. Y no miré a nadie. Entonces me regresé y agarré un cuadro en mi mano izquierda y otro en mi derecha. Y empecé a caminar con los 2 cuadros. Por toda la avenida Pino Suárez. Llegué al hospital de zona donde murió mi papá. Y ahí hice una oración, hermanos. Y con mis cuadros aquí, ¿verdad? Uno en cada mano. Luego llegué a la Alameda y le seguí derecho, pero me fui por la avenida Juárez porque ahí ya estaba muy solo.
Llegué por toda la Juárez hasta la Madero, y luego me fui otra vez hasta la Pino Suárez, y luego ya llegué a la Colón, y ahí vino el aguacero con ganas. Y yo seguía con mis 2 cuadros mojándome ahí. Yo dije, con esos cuadros no van a pensar que traigo marihuana, que traigo pastillas. Y ahí estaba con mis 2 cuadros, hermano, y pasaba gente y hasta se los enseñaba, ¿verdad? Más de uno me dio monedas, ¿verdad? Porque pues, era un niño bueno con 2 santos allí debajo de la lluvia. Y recuerdo yo que me puse en un puente peatonal porque antes, enfrente de la central había 2 puentes peatonal de cemento. Pero aún así yo me estaba mojando y ahí, hermanos, si tenía mucha droga, pero no tenía dinero para irme a la casa. Y ahí llegó el recuerdo. ¿Por qué tuve yo que vivir esta vida? Me hubiera quedado allá en el rancho. Y entonces yo recordaba que cuando venía al rancho, los muchachos de mi edad, pues andaban a caballo, en guarache, y el sábado y el domingo con botas, con gorro. Y yo decía, ¿por qué yo no soy como ellos? ¿Por qué me tuve que echar a perder? ¿Por qué tuve que fumar marihuana? ¿Por qué tuve que tomar pastillas? Y ahí mojándome, hermanos, con esos 2 cuadros, debajo de uno de los puentes peatonales, el cargado a la Pino Suárez, ahí estaba yo, hermanos. Cruzando el puente al otro lado, había una tienda que se llamaba Suxa, y se pronunciaba su casa. Yo me quería ir a meter, pero tenía miedo porque traía droga. Y ahí me quedé, hermanos. Dejó de llover, amaneció, y entonces, hermanos, me fui caminando hasta un lugar que le llamaban La Coyotera, ya por la Ruiz Cortines y B. Reyes y Ruiz Cortines. Y ahí vendí un poco de droga y me fui para mi colonia. Pero ese sentimiento, ¿por qué estoy en esta condición? Si la gente de mi rancho vive sanamente, tienen su tierra, tienen sus animales, y yo aquí. Amados hermanos, todos esos recuerdos llegan y uno dice, ¿por qué me tocó vivir así? Todo se presentó como algo atractivo, como algo bueno, como algo bonito, como algo placentero. Y además, ¿por qué no iba a hacerlo? Si muchos lo estaban haciendo. Y así dimos el primer paso en el camino del mal. Y después de pecar, nos esclavizamos al pecado y ya nada nos importa. Ya como creyente, me tocó platicar con una persona que yo descubrí que era casada y tenía un amante. Y esta persona me dijo, ¿sabe qué, hermano? No me interesa dejar a mi marido. No me interesa dejar a mis hijos. No me interesa dejar el ministerio. No me interesa dejar a Dios. Pues estoy perdidamente enamorada de ese hombre. Y dejándolo todo, se fue dándole la espalda a Dios. Escogió el mal camino. El mal camino, hermanos, nos esclaviza. Nos hace mal. Nos hace mal los ciudadanos. Pero hay algo maravilloso, hay una buena noticia. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Amén. Entramos a lo que es el camino del bien, o el buen camino. La existencia de este camino se desprende de la existencia de Dios. Sin embargo,
Cuando alguien lo encuentra, lo ve estrecho, porque ahí no puede andar con ciertas amistades, con la lengua larga o con la oreja grande o con dos mujeres. Lo ve estrecho, pero si se decide a ir por él, lo encuentra satisfactorio. En ese camino, aunque angosto, encuentra la vida y se da cuenta que esa vida no es como la que él hasta ese momento había experimentado, sino que esta vida es vida y vida en abundancia. En ese camino encuentra que solo hay alegría, solo hay paz, solo hay tranquilidad y gracia de Dios para disfrutarla y para compartirla. Pues es el camino del bien. En ese camino del bien, la mano de Dios nos toma y nos guía, sorteando los peligros de esta vida. La historia nos dice, muchos lo han recorrido. El presente nos dice, muchos lo estamos recorriendo. Y el futuro nos dice, muchos lo recorrerán también como nosotros. Tenemos que proclamar este camino del bien para que haya alguien que escuche y diga, yo quiero caminar por ese camino. Estoy hastiado, estoy cansado de esta vida. Yo quiero ese buen camino. Yo quiero que la mano de Dios me tome y me guíe sorteando los peligros de la vida. En cualquier momento de nuestra vida, en cualquier parte de la tierra, se puede encontrar el camino del bien y tener un encontronazo con Dios. Cuando eso sucede, no vacilamos y lo dejamos todo por Dios, dándole la espalda al pecado. Cuando eso sucede, sabemos que es una decisión no pasajera, es una decisión para siempre. Pues cuando Él nos recibe, cuando Dios nos recibe, cuando Cristo nos perdona, nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En ese momento, la decisión de fidelidad es nuestra. Ya conocí a Dios, ¿lo sigo o no lo sigo? ¿Dejo todo y sigo a Cristo o sigo con lo que ya tengo? En ese momento la decisión de seguir es de nosotros. Hemos conocido el infierno, ahora estamos vislumbrando el cielo. ¿Caminamos en pos de Él o seguimos igual? Ese cambio que ha sucedido en nosotros debe de ser guardado bajo cualquier circunstancia. Yo ya conocí a Dios, pero va a haber amigos de pecado que van a querer venir a desanimarme y a invitarme a ir con ellos. Qué tremendo es eso, hermanos. Bajo cualquier circunstancia, si ya conocí a Dios, tengo que decidir por Dios. La tentación ahí está. El deseo ahí está. Pero he decidido seguir a Cristo. Hay un himno o un coro, ¿verdad?, que se llama El mundo no es mi hogar. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué, pues voy a mi celeste hogar. Qué bonito es eso. Entonces ya conociste el buen camino, la decisión de andar por él siempre, bajo cualquier circunstancia, es tuya. Muchos empiezan bien, emocionados, hasta testifican y algunos hasta llegan a predicar, pero después de algún tiempo se olvidan de ese encuentro con Dios. Un texto para darnos cuenta que debemos de cuidar nuestra salvación bajo cualquier circunstancia, tentación,
Está en Filipenses 2:12. Ahí en Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, hermanos. Tenemos que cuidarla. No es que, pues es que Dios no me ayudó, pues es que no me dieron consejo los líderes. No, la decisión es de nosotros. Cuida de tu salvación con temor y temblor. Oye, vamos a un baile, mira, va a estar bien bonito. Ah, no, pues muchas gracias. Yo tengo la tarea de leer 50 capítulos de la Biblia cada semana y me faltan 30. No puedo perder mi tiempo ahí. Oye, mira una carnita asada. Va a haber muchos muchachos guapos y muchas muchachas muy bonitas. Ah, no, gracias. Yo tengo otro compromiso. Debo de tener en cuenta, cuando me convierto a Dios, debemos de tener en cuenta que el mundo no ha cambiado. Las personas y las circunstancias que nos rodean no han cambiado, siguen igual. Los que cambiamos fuimos nosotros. Y tenemos que esforzarnos para seguir en esa nueva vida que hemos escogido. Porque Dios no fuerza a nadie, pero nosotros escogemos. Escogemos servir a Dios. ¿Solo cuando nos va bien? No. ¿Qué dijeron los 3 jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego? Sépase, oh rey, que el Dios al que servimos nos salvará de su horno de fuego. Pero si así no fuere, aún así, serviremos a nuestro Dios. ¿Qué convicción, hermanos? ¡Qué convicción! Le dijo la esposa de Job a Job. Oye, ¿todavía te mantienes en integridad con Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando se murieron nuestros hijos? ¿Dónde estaba Dios cuando perdimos el ganado? ¿Dónde estaba Dios cuando perdimos la riqueza? Ya maldice a Dios, olvídate. ¿Y qué dijo Job? Contestó sabiamente, hermanos. ¿Hemos de recibir de Dios solo las cosas buenas y no las malas? Aparte de todo eso, desnudo llegamos a ese mundo, y si desnudo nos vamos, ¿qué tiene? ¿Así llegamos? Así nos vamos. Eso es maravilloso, hermanos, encontrarse a personas de fe. Ah, pero son personajes bíblicos. Conocí a un hermano que se llamó José González. Él me enseñó a evangelizar. Un día fuimos allí a Las Moras, a una cuadra de Estados Unidos. Ahí estábamos pegado al río, ¿verdad? Hermanos, se vinieron las pedradas, pandilla contra pandilla. Y le quebraron un vidrio al carro, hermanos. Y el carro era del hermano José González. Y yo me agaché, hermanos. Todavía me podía agachar, era 28 de cintura. Me agaché y se quebró el vidrio. Y yo estaba asustado. ¿Y qué cree que dijo el hermano José? ¡Hay muchos cholos! ¡Véngase, hermano! Vamos a aprovechar para hablarles de Cristo. Y yo asustado, hermanos. Y él se levanta y dice, jóvenes, Cristo les ama. Y empezó a hablarles del Señor. Hasta se dejaron de apedrear. Y el hermano hablándoles de Cristo, yo asustado, hermanos. Y muchas veces con él me fui a repartir volantes. Y a veces nos insultaban y él decía, calmado, hermano, calmado. No nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Pues yo ya les quería dar unos garrotazos, ¿verdad? Pero amados hermanos, un día me di cuenta que el hermano estaba en El Paso, Texas, muy enfermo, en el hospital. Y yo fui. Le pregunté a su esposa Nina, hermana, ¿en qué piso y en qué cama está? Ya me dio la dirección del piso y la cama.
Y yo fui, hermanos, para orar por él. Hermano José, vengo a orar por usted. No pierda su tiempo, hermano Félix. ¿Pero por qué, hermano? Es una bendición orar. Por mí, no ore. Y no rechazo su oración. Yo estoy esperando a Jesús que venga por mí. No sé por qué se ha tardado tanto si lo estoy esperando. Pero si quiere orar, no ore por mí, porque yo ya me voy con el Señor. Ore por mi esposa y mi hijo que se quedan. Yo ya la logré. Yo ya voy rumbo al cielo. No sé por qué Dios está tardando tanto. Y aparte de orar por mi esposa y mi hijo, ore para que me dejen ir a mi casa. Porque quiero hacer una fiesta. Invitar a toda mi familia y a mis vecinos. Y irme con Dios. Y lloramos por su esposa, por su hijo que se iban a quedar, ¿verdad? Decíamos que su fe no flaqueara porque estaba seguro de que se iba con el Señor pronto. Y de que lo dejaran ir a morir a su casa porque él antes de morir quería hacer una fiesta. Y hermanos, ¿qué creen? Lo dieron de alta. Y mandó a su esposa y a su hijo a comprar mucha carne y prendan los asadores. Y ya le hablé a mi familia y ya les comuniqué a mis vecinos. Hermanos, les predicó y les dice, ahora sí pueden comer lo que gusten. No hay que esperar el plato, agarre un plato y sírvase lo que quiera. Y ahí estuvo con ellos, hermanos. Y de repente les dice, están en su casa, me tengo que ir un ratito a reposar, sigan disfrutando de la fiesta, es para ustedes, Cristo les ama, y no olviden lo que les he dicho. Y se fue, hermanos. Y de rato la hermana Nina dice, ya es hora de las pastillas de mi viejo. Y fue y su viejo ya no estaba ahí, hermanos. Ahí estaba el cuerpo, pero él ya se había ido. Dios le concedió su petición de hacer una fiesta, evangelizar e irse con el Señor. Qué bien, hermanos, cuando se tiene la convicción de la seguridad. Ya me voy a morir, pero no tengo miedo. El cielo me espera. No sé por qué se tarda tanto Dios o la muerte por venir por mí. El mundo nos deja a un lado, nos insulta o nos ofende. Pero nosotros cambiamos y somos diferentes a ellos. Por eso debemos de vivir diferente a los demás, porque ya no somos como ellos. En Juan 17, del 15 al 17, si usted lo lee se va a sorprender. Yo solo anoté el verso 16, una parte, donde dice Cristo que la iglesia, usted y yo, no somos del mundo. Y si no somos del mundo, no debemos enamorarnos del mundo. Estamos de pasadita, hermanos. Amén. Entonces, si somos del cielo, debemos de vivir como en el cielo. No debemos de vivir como se vive en este mundo, porque somos diferentes. No somos del mundo. Según Juan 17, del 15 al 17, hermanos. Este mundo anda de cabeza. En este mundo muchas cosas están orientadas al mal. En este mundo hay una atmósfera mundana, una atmósfera pecaminosa. Y eso nos debe de hacer pensar, hermanos. Acaban de cambiar notificadores allí en los juzgados y todos los notificadores piden un moche para ir a notificar. Y el que llegó, o estoy seguro que está en el judaísmo, en el adventismo, o es cristiano o hijo de cristiano. Se llama Isaac. Esta semana nos iba a notificar a unas personas y pues ya íbamos preparados para ¿cuánto, verdad?
Y dijo, no, ese es mi trabajo. No me tiene que dar nada. Mucho gusto. ¿Y usted cómo se llama? Soy Isaac, el licenciado Isaac. Imagínense. Nos salvamos, ¿verdad? De puro gusto fui, me compré 2 kilos de pollo y 2 kilos de hígado y me sobró para el veneno. ¿Por qué, hermanos? Porque este mundo ya está hecho así, hermanos. Fuimos a la fiscalía a sacar unas copias, como 20 copias, casi 200 pesos. Un dineral bárbaro, hermanos, si le hacemos acá hubieran sido 10 pesos. Pero así está la corrupción. Hace años fui a tránsito, ¿verdad? Para renovar mi licencia de manejo. Y no, pues son copias de esto y copias de esto y copias de esto. Aquí las traigo. No, señor, esas no le sirven. Tiene que sacarlas aquí por el pasillo a la derecha. Oiga, pero son copias, aquí traigo mis copias. No, es que yo tengo la orden que las copias deben de ser de ahí. Y las que dan ahí traen un distintivo. Y en aquel entonces valían como 20 centavos, ahí las daban a 5 pesos. Y si querías el documento tenías que sacarlas ahí porque si no, no te valían de otro lugar. Qué tremendo es eso, hermanos. Así es la vida. La vida en este mundo se mueve bajo una atmósfera totalmente de corrupción, de maldad, de pecado, de gente que no da paso sin guarache. Por eso es de vital importancia evitar las tentaciones y debemos estar dispuestos a evitar las tendencias pecaminosas que nos visitan, porque nuestro cuerpo está viciado por el pecado, la descendencia de Adán y Eva, y a veces hasta se ve como algo natural que tengamos deseos y pasiones y gustos. Pero no todos los gustos son del agrado de Dios. No todos los deseos son del agrado de Dios. Debemos de hacer esto. Evitar todas las tendencias pecaminosas o todas las inclinaciones al pecado. Y haciendo esto, destruimos al mal. Juan 16:3. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí hay aflicciones en el mundo, pero dice Cristo, confiad, yo he vencido al mundo. Y en otro pasaje dice, y porque yo he vencido, vosotros también venceréis. Pero a veces nosotros nos rendimos sin pedirle ayuda a Dios. Hay algo muy interesante, hermanos. Vivamos cada día más cerca de Dios y confiemos en Él, porque Él peleará por nosotros. Una vez Marta predicó un texto que dice, estáos quietos y ved la salvación de Jehová. Al escoger el camino del bien, hemos escogido el cielo o el cielo, ya no el cielo o el infierno. Cuando hemos escogido a Dios, cuando hemos escogido el bien, cuando hemos escogido el camino del bien, escogimos el cielo o el cielo, porque después de estar en las manos de Dios, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Amén. Y menciona muchas cosas que nos pueden suceder, pero en todas ellas somos más que vencedores. Amén. Cada uno recibirá según lo que haya escogido, o bien o mal, o cielo o infierno, o Dios o Satanás. Pero yo quiero decirles que el deseo de Dios es que escojamos la vida. Deuteronomio 30, del 15 al 19, si usted lo le va a encontrar tesoros.
Pero la última parte del 19 dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, para luego gritar enérgicamente, escoge la vida. He puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Pero aún así, hay gente que escoge la muerte. Juan 14:6. Yo soy la vida. Claro, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero estamos hablando que debemos de escoger la vida. Deuteronomio 30:19. Si usted lo lee desde el 15, se va a gozar más. Entonces, dice, escoge la vida. Y la vida es Jesús, según Juan 14:6. Y Apocalipsis 20:12. Si usted llega al cielo, si usted llega a Dios, es por su decisión, es por sus actos, es por su forma de vivir, es por sus obras. Porque la salvación, Dios la compró para todos, pero la decisión de disfrutarla ya no está ni en Dios ni en Satanás, está en nosotros. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 20:12, hermanos? Es el último y nos vamos. Bueno, lo voy a leer yo. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué. Entonces, ya no es decisión ni del mal ni del bien. ¿Cómo viví yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me he comportado? ¿Hay más obras malas que buenas? Hubo obras malas, pero hubo un perdón y ahora hay solo obras nuevas, solo obras buenas. Ya la hice. Fueron juzgados los muertos según sus obras. Escogiste el camino del bien, hiciste bien. Qué bien, hiciste buenas obras. Seguiste en el camino del mal, le diste la espalda a Dios, hiciste malas obras. Yo quiero decirles, amados hermanos, que todos los que andan en pecado, todos los que aún no tienen la experiencia de la salvación, hoy pueden ser salvos. Pero también les quiero advertir que también todos los que ya somos salvos, nos podemos perder. Y Cristo dice en su palabra, Dios dice en su palabra, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para los que perdieron la salvación después de experimentarla, dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice también algo muy maravilloso. Si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, el justo. A mí me gustaría que nos pongamos de pie, amados hermanos, y que hagamos una oración.